Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, tener la oportunidad de transmitir para ustedes aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en la oportunidad que tenemos de hacer comunidad y hacer comunicación aquí en Facebook. Espero que todo salga bien porque la verdad es que me cambió completamente el paquete que solemos utilizar y que, bueno, pues tiene otro tipo de características. Yo espero que esté saliendo bien, que esté saliendo correctamente. Ya me dirá, ahora sí me está diciendo Maru que ya estamos correctamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque tengo también mis paquetes para poder platicar con ustedes y hacerlos seguir como debe de ser, como debe ser correctamente. A ver, vamos haciendo la primera prueba, que es presentarles lo relativo a las gráficas que se presentan el día de hoy por parte de la Secretaría de Salud, que nos permiten ver en qué condiciones se cierran las últimas 24 horas. Está esta información en donde están informándonos que 8.642 personas se contagiaron en las últimas 24 horas. Gracias a Jaime Matus por hacerme llegar esta información. Con ello ya tenemos 2.060.908 contagiados en las cifras de salud. El número de muertos lamentablemente sigue en 1.006. 1.006 en las últimas 24 horas. Con esto son 182.815 el número de muertos que se han registrado en las últimas 24 horas, según el reporte de la Secretaría de Salud. Recuerde que son cifras muy preliminares que no nos indican cuál es la situación real de lo que está pasando con todo esto. Pero en fin, voy a señalarles que esto es uno de los temas que vamos a tratar. Me interesa mucho que hablemos de que estamos llegando al primer aniversario, pero voy a hacer una prueba más porque uno de los temas que hay que tratar es lo relativo a la cuenta pública. Hoy el presidente de la República pues estaba muy contento porque la auditoría se echó para atrás. La federación, pues se equivocaron en sus cuentas. Y celebro que hayan rectificado. Pues imagínense, eh, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75% más. 75% más. Entonces ellos pues lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues ya tenía un festín, ¿no?, con este asunto, porque es temporada de sopilotes. Y pensaban de que ya, ¿no?, Ok, vale, nos pues, habían vale. este, descubierto, ¿no? Pero no se está usando entonces. Les ofrezco una disculpa porque eh, no está produciéndose la señal tal como debe de ser. Eh, yo esperaba que estuviéramos normal como lo estábamos haciendo, pero pues no es así. Lo vamos a hacer a la manera antigua con la transmisión que me apoyaba yo con eh, con el celular y pues ahora vamos a hacerlo de esta manera. Permítanme hacer este ajuste. Aquí estamos ya en pantalla completa y creo que ahora sí, Maru, así sí podemos. Pero les decía que estamos a un año, estamos dentro de un año, estamos en un año ya. A ver, me están haciendo alguna observación, entonces ya sé qué es lo que estaba sucediendo. Aquí está. Aquí sí estamos, ¿verdad? Aquí sí estamos correctamente, Maru. Dime
si estamos ahí correctamente, sí, porque la verdad es que les decía que cambió completamente el sistema y hasta que no me orienten los que sí saben, pues entonces voy a poder, a ver, bueno, ok, bueno, entonces sí se oye, pero no se ve, es lo que me está diciendo Maru con respecto a la nota que les estaba presentando. Bueno, pero ahorita regresamos al asunto de la auditoría, que porque además la parte del insulto que el presidente de la República le está haciendo a los medios de comunicación no falla, no le falla a López Obrador esta materia, sigue siendo un motivo de ataque permanente. Pero, a ver, miren, hoy es 24 de febrero. El primer caso que se registró en México de COVID-19, en aquel tiempo todavía era coronavirus, fue el día 27 de febrero. Esto significa que nosotros ya teníamos por lo menos un mes de advertencia de que venía una epidemia. En aquel momento todo era la información vinculada con la epidemia que se había detectado en Wuhan, en China. Allí es donde se había detectado el primer caso en noviembre, cuando también se informaba que en el caso de los primeros contagios se tenían algunos reportes desde septiembre, pero la autoridad local no dio a conocer los reportes. Posteriormente, el gobierno nacional de China se entera de la problemática ya hacia fines del año 2019 y entonces es cuando informa a la Organización Mundial de la Salud que se está incubando una epidemia que no se sabía en aquel momento, era una variante de los coronavirus existentes y entonces es cuando se le hace la advertencia a todo el mundo. En el caso de México, fíjense ustedes, a estas alturas del año pasado, el gobierno de la República, en lugar de tomar las providencias, porque sabían que era una epidemia, en lugar de tomar las providencias, ¿saben lo que hicieron? Le vendieron a China los materiales quirúrgicos. Déjenme quitarme los lentes porque nos está reflejando y todavía está peor. Bueno, en ese momento se toma la decisión de vender mascarillas, de vender guantes, batas, como si no hubiera mañana. Así lo vendieron, dando, pues con el supuesto o con la creencia de que no los íbamos a necesitar. Y bueno, pues tarde que temprano los iban a hacer indispensables porque se trataba de una epidemia. Se da este primer caso y empieza aquello de que López Obrador dijo, salgan, yo les digo cuándo, salgan y abrácense, vayan a los restaurantes, todas aquellas tonterías que soltó el presidente de la República, mientras otros países tomaban muy en serio lo que estaba sucediendo. Esto se lo estoy diciendo porque, ¿qué sucede un año después? Un año después en que estamos siendo todavía protagonistas de una pandemia que amenaza con tenernos bajo esta circunstancia por lo menos todo 2021 y en una de esas gran parte de 2022, porque al ritmo que van las cosas va a ser sumamente difícil, va a ser muy complicado que podamos lograr la inmunidad de rebaño que se logra con un 77% de vacunación. Se han activado las vacunas, se ha hecho de la vacunación un motivo político, mientras en otros países, es más, en todo el mundo, el proceso de vacunación se le ha dejado a los profesionales, aquí no, aquí lo han asumido los políticos para pensar en la elección de junio venidero. Esa es la situación que está predominando en el país y que, bueno, pues les estoy comentando qué es lo que está presentándose bajo estas circunstancias. Eso es lo que tenemos que pensar. Hoy que México es el tercer lugar de mayor número de muertes en todo el mundo, que es el segundo lugar, es el líder, perdón, en letalidad. Hemos llegado a tener arriba del 8% de letalidad, que significa cuántos contagiados de esos, de cada 100 contagiados, cuántos mueren, y es cuando estamos en un 8%, quiere decir que 8 de cada 100 mueren, 8 de cada 100 que se contagian
de COVID mueren. Esa es uno de los récords que ha mantenido México. Y el otro muy penoso es el relativo al número de muertes que se han registrado a lo largo de la pandemia. Miren, por ejemplo, quiero leerles este tuit del doctor Alejandro Macías que dice: demasiado personal de salud, más o menos 3,000, ha dado su vida a la pandemia de COVID-19 en México. La vacuna de Pfizer debe usarse para cubrir ya a todo el personal de salud, incluido el de práctica privada. Lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente hemos tenido eh, una evidente, un evidente descuido para atender al personal sanitario, que debe ser el primero, que tendría que ser el que recibiese toda la atención por parte de la autoridad, y pues no ha sido así. Se ha atendido a los siervos de la nación, se ha atendido a los maestros de Campeche y todo esto, y no, pues no es lo más saludable de lo que se ha presentado con respecto a la pandemia. Lamentablemente esa es nuestra realidad que hemos vivido con este año de experiencia. Y aquí ustedes pueden darse cuenta de que en los próximos días será el tema medular, porque se llega a un ciclo, al ciclo del primer aniversario. Les quiero agradecer a quienes me están haciendo el favor de participar con sus comentarios. Saben que les agradezco mucho que se hagan presentes con sus comentarios y que nos den la oportunidad de extender la transmisión y de poder contar con sus comentarios, sus consideraciones, y aquellas personas que lo estiman conveniente, pues que compartan la transmisión. Voy a dar las gracias a Luis Felipe Aguilar Rodríguez, quien nos da las buenas noches desde Celaya, Jaime Sánchez también, Rafael Dávila, muy buenas noches comunidad, Carmen Robles Gil también nos saluda, buenas noches Juan María, comunidad Naveja Pensante, Maite Sadet, te ves muy bien Juan María, pues gracias. Luz Palafox, saludos desde Las Vegas, va un saludo hasta por allá en Las Vegas, Nevada. Juan Armando García está en Texas, buenas noches maestro y comunidad Naveja Pensante, no sumisa y sigue creciendo. Jorge Gutiérrez, buenas noches, nos saluda desde Hermosillo. Santiago Barcan, López es el peor presidente del mundo y de la historia. José Sam, bendiciones Juan María y comunidad, un gusto estar nuevamente. Poncho Bautista Pérez nos da las buenas noches desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. José de Jesús Pereda, saludos comunidad Naveja, Juan María, lo de la Auditoría Superior fue un error o se trata de un montaje para darle oxígeno al presidente ante tantos errores. A ver, José Jesús, yo estoy convencido de que aquí el error de la auditoría fue anticipar datos y luego echarse para atrás. ¿Por qué? Porque no es creíble, no puede ser creíble que en una auditoría no tengan la capacidad, o los técnicos, una auditoría que tiene prestigio de haber hecho otro tipo de investigaciones serias. Miren, voy a darles comentarios de personas que dan también sus puntos de vista. Macario Esquetino dice: no sé si ya se dieron cuenta de que la discusión acerca del reporte de la auditoría es si este gobierno tiró a la basura 100, 200 o 300,000 millones de pesos. Esta es la parte medular que tenemos que pensar. Tenemos que pensar lo que se está viendo en este sentido, que estamos con una realidad, lamentablemente, que se fueron a la basura. Vamos a suponer que sean 100,000 millones. 100,000 millones que son los que reconoce el gobierno, que esto es lo que ha reconocido el gobierno. Si fuesen esos 100,000 millones, bueno, pues simple y sencillamente estamos hablando de que esos 100,000 millones se tiraron a la basura, ¿sí? Es dinero que se echó a perder. ¿Por qué? Pues porque no va a tener ningún uso. Es el aeropuerto de Texcoco, eh, simple y llanamente se tuvo que indemnizar, y ¿a cambio de qué? Pues a cambio de nada, porque pues, los terrenos ya eran propiedad de la nación. Entonces ahí está. Pero lo más importante de todo esto es señalar que estamos ante una situación que tenemos que ponderarla también por lo que representa. No es solamente el hecho el caso del aeropuerto, está también todo lo relativo a fíjense ustedes, a los temas en los que no se tiene
buenos resultados. Los principales programas de este gobierno no han resultado con buenos números. Dice Mario Di Constanzo, el tema del Naim, del aeropuerto de Texcoco, provocó que se olvide el resto de las observaciones que hizo la auditoría, principalmente a los programas sociales. Es decir, hay 67,000 millones de pesos que deben ser aclarados. Eso es lo que dice Mario Di Constanzo, 67,000 millones de pesos. De esos no se ha hecho una aclaración suficiente. Y bueno, miren, en este tema fue hasta penoso como el secretario de Hacienda salió de inmediato a hacer un tipo de aclaración con respecto a la mala forma en que se hicieron las sumas. Esto creo que, no, créanme que no es para presumir, creo que en este caso el gobierno de la República pues se salió con la suya en el momento en que se está diciendo pues dieron a conocer resultados equivocados. Miren, esto es parte de lo que dijo el secretario de Hacienda, lo tomo del tuit de Rodrigo Pacheco y aquí está lo que dice Arturo Herrera. Buenas tardes. Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer, de alrededor de 331.996 pesos, sorprendió a propios y extraños tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331,000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar aparecen costos por la liquidación de la Fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018, y después los costos de cancelación de alrededor de 50,000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168,000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253,000 millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo lo que el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, el secretario de Hacienda está diciendo que si la Auditoría Superior de la Federación dijo que no fueron 100,000 millones de pesos los que se perdieron con la cancelación de la obra, sino más de 331,000 millones. Y dice el secretario de Hacienda que se exageró en un 75%. Bueno, pues ahora tendrán que demostrar completamente esta información para poder asumir que tienen la razón y para este efecto, en el caso de la auditoría, les dará hasta octubre que dará a conocer los nuevos números con respecto a esta situación. Pero les decía, para aquellas personas que nos preguntaban si fue una cortina de humo, bueno, pues por lo pronto escuchen ustedes lo ofensivo que es el presidente de la República. A ver, habla él de una prensa escandalosa, corrupta. A ver, quien dio a conocer los resultados fue la revista Proceso el sábado pasado, cuando empezó a circular el número de esta semana. Y dio a conocer todos estos detalles que luego se generalizaron. Yo tengo la impresión de que la revista Proceso no es una revista de derechas, no es una revista que esté con los conservadores, todo lo contrario. Tengo entendido que uno de los principales asesores del presidente de la República es uno de los accionistas de la revista Proceso, o era, por lo menos sí podemos decir, que es hijo de su fundador, don Julio Scherer, quien era el padre del actual asesor jurídico de la presidencia de la República. Pero bueno, miren, escuchen ustedes cómo se soltó López Obrador, que ya estaban oyéndolo hace un momento. La Federación, pues se equivocaron en sus cuentas y
celebro que hayan rectificado. Pues imagínense, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco 75% más. 75% más. Entonces, A ver, paro aquí un poquito la grabación. Hasta este momento no han rectificado. Han aceptado que probablemente sus cifras fueron diferentes y que se va a hacer una revisión general a este respecto. No, no han dicho todo, eso no lo han dicho, ¿eh? Han dicho que hay, que probablemente no sean los 331 mil millones. Vamos a ver cuánto sean, una de esas es más. Bueno, seguimos escuchando. ellos pues lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues ya tenía un festín, ¿no?, con este asunto, porque es temporada de sopilotes, y pensaban de que ya. Bueno, los opilotes no nada más están en el lado de los medios de comunicación, los opilotes también están en su gobierno, también están en el gobierno de López Obrador, que están sobrevolando y están hasta protegiendo gente que está siendo acusada de ilícitos, ¿sí? Si hablamos de sopilotes, pero sí buenos días, ¿verdad? En un gobierno completamente corrupto, un gobierno que está infestado de malos manejos prácticamente en todos sus ámbitos, en todas las situaciones que se están presentando. Entonces, pues eso es lo que dice. Y bueno, quiero comentarles que no solamente López Obrador se soltó otra vez contra los medios, que ya la verdad es que yo ni le hago caso, ¿no? Lo comenta uno porque es parte de lo que se dice y de lo que se habla. Pero miren, por ejemplo, voy a leerles lo que dice Héctor Aguilar Camín con respecto a la auditoría superior. Antes déjenme entrar a algunos de sus comentarios porque pues es bien importante sumar a todo lo que estamos diciendo, lo que ustedes opinan, lo que ustedes están señalando con sus puntos de vista. Dice Zaida Barragán, saludos de la familia García Barragán, va un gran abrazo, gracias. El doctor Guillermo Romero, buenas noches comunidad, saludos desde Zapopan, y para no llegar a convertirnos en el reino de Pendejistán, tenemos que votar y promover el voto masivo contra la 4T. Emma Rivera Medina, buenas noches. Juan Armando García, no fue equivocación, fue sumisión. Luigi Valentini, dice David Colmenares, se llama el auditor de la nación. Un día salió al bosque a pasear y con el lobo feroz se encontró. ¡Bu! Le hizo el lobo que protegía en su cueva a un violador. Y David, en castigo por andar dando información, en Caperucita Roja se convirtió. Así termina esa historia que hoy sacude a la nación. El lobo dijo que él tiene otros datos y que el bosque es suyo. Ah, qué bien, qué bien anda Luigi Valenti con esto que nos ha escrito. Muchísimas gracias. Dice, y remata diciendo, y que lo que piensen los demás le importa un cabrón, es lo que dice. Poncho Bautista Pérez, la auditoría no sabe sumar. Esto es muy penoso, miren, es muy penoso, y hay una buena cantidad de analistas que dicen que debió renunciar el auditor superior de la Federación ante esta situación que se ha presentado en el país. María Hernández, apoyar al gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, como no se sometió a ya sabes quién, le quieren quitar el fuero, no lo permitamos. Si esto le hacen a un gobernador, ¿qué nos esperamos los ciudadanos? O nos someten o cuello. Pandilla de maleantes, saqueadores corruptos. Eso también yo lo considero, que están tratando de presionar a los gobernadores. Curiosamente, hoy aparece el fiscal general de la República. ¿Qué tiene que hacer?
Si dice ser autónomo, ¿qué tiene que hacer en las ruedas de prensa del presidente de la República? Ah, no, pues allí va para anunciar esa situación en contra del gobernador de Tamaulipas. También lo vamos a abordar en la transmisión de hoy, pero antes Pati Medina nos da las buenas noches. Poncho Bautista López piensa que los mexicanos nos dejamos engañar fácilmente. Pedro Naveja dice saludos desde de tu hermano Pedro, pues un saludo hasta Sacramento, California. Lucero Sandoval, saludos desde Guadalajara. Ignacio Bañales, Santa Cruz, buenas noches, estoy en Facebook y lo veo y escucho muy bien, saludos, muchas gracias. Luis Antonio Prado, buenas noches, comunidad Naveja, gracias. Víctor Manuel Tejeda, saludos comunidad. Y maestro Naveja se dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Honestidad, transparencia, dijo en su marrañera que se iban a aclarar datos de la auditoría y salió como con los datos de Felipa, se equivocaron otra vez. Aquí miren, David Colmenares, hasta ahí me quedo, Maru, para que le borres por allí y podamos retomar los otros comentarios. David Colmenares no es un sujeto que se cueza al primer hervor, tiene ya una trayectoria muy larga y pues el prestigio lo está echando de por medio. Dice Héctor Aguilar Camín, la Auditoría Superior hinca la rodilla. Muy poco tardó la Auditoría Superior de la Federación en obedecer la sugerencia del presidente de corregir sus cifras. Al día siguiente de la petición presidencial, la auditoría hincó la rodilla y dijo haber hecho mal los cálculos sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Había puesto ese costo de 331.996 millones de pesos, 232.000 millones arriba de la cifra del gobierno. Ante la maestro Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño de la auditoría, emitió un comunicado reconociendo inconsistencias en la cuantificación realizada, la cual queda sujeta ahora a una revisión exhaustiva. La cifra corrección no ofrece una nueva cifra, simplemente desmiente la previa. Tampoco desmiente al resto de las auditorías sobre la arbitrariedad en otros gastos del gobierno. Quedan intactos los veredictos sobre es lo que les decía, podrán aclarar todo esto, pero todavía lo de los programas sociales sigue en lo mismo, quedan intactos los veredictos sobre los 67.000 millones de pesos ejercidos en forma irregular, sobre los 43.000 millones de probable daño patrimonial, sobre los malos cálculos que se han realizado con todo esto. Demasiadas rayas en la piel de un gobierno que se dice honesto como ninguno y de un presidente que prometió barrer la escalera de arriba y acabar con la corrupción. No ha sido el caso. A juzgar por lo que queda sin corrección los informes de la Auditoría Superior, que solo ha renegado hasta ahora de su cifra del aeropuerto. Lo que queda sin enmienda es suficiente para mostrar los enormes espacios abiertos por este gobierno al desorden, la ineficiencia, las mentiras y la corrupción. A esto hay que añadir el daño en credibilidad causado por el presidente a la Auditoría Superior de la Federación al inducirla a desmentirse de tan vergonzosa manera. Quedan en el aire dudas sobre el rigor y la independencia de la auditoría, uno de los bastiones de la vigilancia pública sobre el gasto federal. Pero si ustedes se fijan, a López Obrador no le importa en lo más mínimo acabar con la credibilidad de personas o de instituciones. No le importa. En lo más mínimo no tiene ningún empacho en acabar con este tipo de instituciones y su credibilidad. Así es como se presenta. Pero en fin, nosotros tenemos que continuar con esto. Nosotros tenemos que continuar con la lucha que se está estableciendo. Juan José Fuentes, si tienes la solución para frenar la pandemia, si no, deja de estar jeringando. En Estados Unidos hay más de 28 millones de contagios. Pues eres un estúpido, Juan José, eres un verdadero idiota, animal, no sabes ni de qué estás hablando, cállate el hocico, no seas babotas. En 28 millones en Estados Unidos y es el primer lugar. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. México tiene 126 millones. Y eres tan animal que no sabes interpretar números. Mira, no sé cómo te llames ni quién seas, pero eres una bestia. Eres una bestia que defiende a lo buey. Defiende a lo buey lo indefendible. México es un país que tiene
una población de menos de 29 años de edad. Por lo tanto, debió tener, como decía López-Gatell, cuando mucho 12,000 muertos, no 400,000, como tú, idiota, no alcanzas a contar. No debes de saber ni contar ni cuántos. No sé para qué. Es más, no me hubieras puesto a este baboso en el guión. La verdad, esta gente me enferma porque son una basura, son una verdadera basura que está contaminando lo que queremos construir de país. Están diciendo estupideces nada más porque viven de la mierda, entonces con que les den un centavito, ya con eso están dispuestos a jugarse lo que sea. Este tipejo se llama, déjenme decirles cómo se llama, para que lo tengan bien identificado y sepan ustedes de quién se llama. Juan José Fuentes, es una bestia. Fuentes. Fuentes tú. Ramón Ponce, muchas gracias. Saludos desde el Ejido de Querétaro, Valle de Mexicali, Baja California. Y sí me irrita porque hablan a lo menso. Hablan a lo menso y no les importa el país, no les importa que se mueran las personas. Se les puede morir su madre y no pasa nada. Salen a seguir con su batea de babas. Marité de Fraga, buenas noches a toda la comunidad pensante. El tribunazo, saludos Juan María, gracias. Lili Real, yo estoy segura que a mí me dio COVID en Navidad en 2019, tuve todos los síntomas y me vi requete mal. Qué bueno y todavía no sabía nada porque me habría muerto del puro miedo. Pues sí, porque todavía no teníamos los indicios tan fuertes en esta parte del mundo. Patricia González, muy buenas noches, señor Naveja, comunidad, saludos desde Monterrey. Cano Chabel dice saludos, pero AMLO siempre va a culpar a otros. Sí, no, él no asume, él ataca. Gustavo Jiménez, qué lástima, nunca antes visto que la Auditoría Superior de la Federación se doblegara. Qué vergüenza, por cierto, saludos a la comunidad. Miren, Gustavo Jiménez de esto sí sabe mucho, sabe porque ha estado cerca de este tipo de auditorías y sabe que esto es una vergüenza lo que sucedió. Mario Aguilar, saludos señor Naveja y a todos sus distinguidos seguidores. Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches. Antonio Ibarra, bendecida noche. Juan y querida comunidad, y los saludos a todas las personas que nos siguen. Manuel Licea, buenas noches a todos, cuídense. Mayela también dice, señor Naveja, ya no ponga López, solo diga usted. Josefina Martínez, buenas noches maestro y querida comunidad. Manuel Licea, ¿qué le hicieron o le saben al amigo de la auditoría para que se haya echado para atrás? Es que este es el estilo de la casa. Lo mismo les platicaba que ocurrió con el magistrado Medina Mora. No solamente lo amenazaron a él, amenazaron a sus hermanos. Y pues como suele suceder, todo mundo tenemos una historia. Y López Obrador echa a andar su jauría, suelta a los perros para ver qué ataca, cómo puede atacar a la gente, y entonces pues se asustan. Y Medina Mora renunció como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las presiones que estuvieron presentándose. David Colmenares debió recibir las mismas presiones. Este es un tipo que trabajó en gobiernos del PAN y del PRI y ahora pues está tratando de dar toda una justificación a lo que está a la Auditoría Superior de la Federación. Pues total, esto es parte de lo que podemos estar comentando. Y miren, les decía que esta tendencia a la crítica, al ataque por atacar, pues también resulta que la esposa del presidente, aprovechando el aniversario de Madero, pues se soltó hablando, pues es cuando uno se pregunta, a ver, pues no que no está participando en la vida nacional. Escuchen ustedes lo que dice, bueno, primero leo el tuit de Azul Alzaga. Otra imperdible de hoy, la lectura de Beatriz Gutiérrez Müller de un fragmento de Federico González Garza sobre el papel que jugó la prensa en la traición a Madero después de haber sido cómplice y tapete de Porfirio Díaz. Cada quien saquen sus conclusiones de qué manera habla la esposa del presidente. Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura.
débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba. Se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba. Se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Sin embargo, ahora, 1936. Ahí tienen las palabras de la esposa del presidente. Beatriz Gutiérrez Müller está mandando un mensaje como si su marido no lo hiciera todos los días. Diario está atacando los medios de comunicación y pues ahora ella, en el marco del aniversario que se estaba presentando con la figura de Madero, pues se soltó con muchas ganas y pues también aprovechó, a pesar de que ella en algún tiempo estuvo metida también en las lides de la comunicación social. Pero bueno, pues esto es parte de lo que hay que estar escuchando cuando se está desde el poder y se están presentando este tipo de situaciones. Bueno, voy con más comentarios para entrar al asunto del gobernador Cabeza de Vaca, que pues estamos viendo que también ya le tocó, ya le llegó el agua a los aparejos. Pero antes voy con sus comentarios. Margarito Fajardo Guzmán. Hola amigo Naveja, muy buenas noches. Ya dijo mi presidente que no va a perseguir a nadie, pero que no va a ser tapadera. Un juicio justo con el señor Cabeza de Vaca. ¿Y por qué no le hizo un juicio justo a Rosario Robles, a Emilio Lozoya? ¿Qué les pasa a nuestros gobernantes? Nos dice que pasen buenas noches desde Tonalá, Jalisco. Josefina Martínez, también buenas noches. Octavio Aguilar desde Monterrey, buenas noches. Comunidad Naveja Pensante, nuestro México al borde del colapso económico. Fili NOG, buenas noches, gusto saludarlo. Hoy podemos ver cómo Obrador está haciendo mal uso del poder que se otorgó, utilizando el poder para culpar, inventando acusaciones infundadas a los posibles presidenciables, como en tiempos de Peña Nieto con Anaya. Hoy podemos ver a Cabeza de Vaca y así seguirá con otros. Le buscarán delitos aún con testigos falsos, como es costumbre de Obrador, sobre todo si son gente más preparada que él, ya que Obrador era un fósil en la universidad, más bien un porro. Pues tomemos en cuenta cuánto tiempo se llevó en terminarla. Sí, miren, el caso del gobernador de Tamaulipas, ¿qué es lo que pasa? Y aquí yo tengo que ser frío en señalar las cosas. Yo no juego como el tipo ese que acabo de criticar hace un momento. Hay que decirlo. El caso del gobernador Cabeza de Vaca ha sido señalado de diferentes fuentes por situaciones particulares y su familia también ha sido señalado. Ahora, la Fiscalía manda a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero. Esta solicitud de desafuero la filtra el líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y pues se abre el mazacote, se hace el mazacote. Hoy va el fiscal a la rueda de prensa que, repito, debió mantenerse a un lado, debió guardar la compostura de la independencia que le exige, ahí me quedo Maru, que le exige la posición que guarda. Bueno, pues ahora, para que esto suceda, tiene que haber un juicio de procedencia. En la Cámara de Diputados Morena tiene mayoría, con esa mayoría pueden determinar que se le quite el fuero. Sin embargo, eso tiene que ser ratificado por el Congreso del Estado de Tamaulipas. Allí el gobernador tiene mayoría, por lo tanto no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, hoy Francisco Cabeza de Vaca acudió a la Cámara de Diputados y habló en los siguientes términos sobre esta acusación. Precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes,
por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haber visitado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, por mis ideales, por mis convicciones. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos. Es también un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. Algo les preocupa. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla como siempre lo hemos hecho. Es Francisco Cabeza de Vaca, quien es el gobernador del estado de Tamaulipas, respondiendo a todo esto que se le está presentando como una acusación. Yo creo que es simplemente un mensaje para cuenta de que López Obrador ya logró doblegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le permita seguir haciendo proselitismo aún cuando la Constitución se lo prohíbe. La Constitución se lo prohíbe. Miren, acerca de esto, mi amigo Paco Ramírez entrevista al expresidente al expresidente del Instituto Nacional Electoral, entonces era el IFE, al doctor Ugalde, y en este tema da los pormenores de cuál es la situación que predomina en ese caso, qué es lo que se establece por ley, qué es lo que se establece en el tema de las mañaneras y de las apariciones del presidente de la República haciendo proselitismo. Escuchen ustedes lo siguiente. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, muy buenas noches. A ver, déjame hacerte esta pregunta. Hoy lanza el presidente un acuerdo nacional por la democracia en este entorno de no apoyar ningún partido político, a ningún candidato, que los funcionarios no lo hagan, en fin, pero ¿qué no esto está establecido ya en la Constitución? Así es, Paco, es un llamado a misa, porque todo lo que dijo el presidente hoy, pues es una obligación, no es una cuestión de voluntad. Así es que no debe ser resultado de un acuerdo político, sino es una cuestión que está en la Constitución, en las leyes. No intervenir, no comprar votos, no apoyar candidatos, respetar el voto. Para eso existe el Instituto Nacional Electoral, para eso existe el Tribunal Electoral, de tal forma que lo que dijo el presidente hoy es rollo, simple y llanamente es rollo, porque no porque él lo diga se debe hacer. Y luego sugirió algo que es preocupante, porque dijo que como Francisco I. Madero, él se iba a volver en el defensor del sufragio. Bueno, él no es su chamba. La chamba de defender el sufragio es del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, de tal forma que me parece que yo no entiendo cuál es el propósito. Leyó una carta de 20 minutos de 9 páginas y yo no sé
cuál será el propósito de esto finalmente, Paco. A ver, y en este entorno evidentemente hubo reacciones, los gobernadores del Partido de Acción Nacional hicieron un comentario, un documento del que extracto esto que me llamó la atención. Complementamos su invitación en un espíritu de respeto y reciprocidad, añadiendo la pertinencia de asumir un compromiso explícito y también un ejemplo. Pues lo que le están diciendo es, si quieres respetar las elecciones, no estés opinando sobre campañas ni estés atacando a tus adversarios, que fue justamente la discusión de hace una semana que platicamos aquí, Paco. Así es. Que el Tribunal Electoral tenía que ponerle un alto al presidente porque la Constitución establece que debe ser imparcial y el presidente no quiere. Entonces es contradictorio que por una parte ataque a sus adversarios cuando no puede hacerlo y por otra parte quiera firmar un convenio a favor de la democracia. Son cosas que no hacen sentido, Paco. Pero que hacen ruido finalmente, Luis Carlos. Hacen ruido, le permiten hacer un poco de propaganda y me parece que no va a tener ninguna consecuencia. Leyó la carta hoy en la mañana, no va a pasar absolutamente nada. Fin de la historia. ¿Y quién va a estar supervisando que esto se cumpla? Vamos, estaría el Instituto Nacional Electoral, pero vamos, finalmente cuando hace algún exhorto, el tribunal lo tira. Así es, el gran problema que tenemos en estos momentos es que hay ciertas reglas, hay leyes, hay acuerdos que el INE promueve y el Tribunal Electoral, como lo dije hace una semana aquí, se está convirtiendo en un riesgo para la elección porque no está apoyando al Instituto Nacional Electoral, no está obligando a que se cumpla la Constitución, no está poniendo orden entre los servidores públicos y eso es muy peligroso. De cualquier forma, a pesar de eso, Paco, yo creo que el INE va a organizar bien la elección, la gente va a salir a votar, va a haber dimes y diretes como siempre, pero yo espero que la elección termine correctamente. Eso esperamos todos. Me llama la atención esto que dices, que representa un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Que no ponga orden y que los actores políticos entren a la ley de la selva. Que si el presidente de la República está opinando de elecciones, lo hagan los gobernadores y los presidentes municipales y todo el mundo se meta y nadie cumpla la ley. Y después de la elección todo el mundo se va a quejar, los perdedores van a decir que hubo fraude electoral, va a haber muchos litigios, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate nada más algo, Paco. Donald Trump en los Estados Unidos terminó la elección, él era el jefe de Estado y dijo que había habido un fraude en su país cuando él era el presidente. No descartemos que si en México Morena se siente que no ganó lo suficiente, pueda usar otra vez esta acusación y decir que le hicieron un fraude electoral. Entonces, ese es el riesgo de una elección como esta. Hoy en la noche, por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda acaba de dar a conocer que va a pedir el desafuero del gobernador de Tamaulipas del Partido de Acción Nacional. Si el gobernador es culpable, pues se le debe procesar. Bienvenido. El tema es que mientras sabemos si es va a haber un pleito político, unos diciendo que López Obrador quiere usar esto para afectar al PAN, el PAN diciendo que López Obrador no cumple la ley, López Obrador diciendo que son unos corruptos, y esos son el tipo de cosas que cuando no hay reglas que se cumplan, se pueden salir de control. Y también, Luis Carlos, es parte de todos estos escándalos que generalmente aparecen y se generan en un proceso electoral como el que estamos viviendo. Déjame decirte, mencionaste pues el tema del ahí gobernador. paramos, vamos a parar la grabación, pero Luis Carlos Ugalde está diciéndonos claramente qué es lo que está sucediendo. Un presidente de la República que está desaforado, no desaforado del cargo, está desaforado de sus cabales, no tiene un control y está constantemente invadiendo el terreno que no le corresponde, empezando porque él no es quien tiene que proteger el voto. Para eso los mexicanos constituimos el Instituto Nacional Electoral. Ese es el responsable de organizar las elecciones, de vigilar el correcto desempeño de los actores políticos. Esa es la chamba que le toca al INE. No tiene por qué meterse López Obrador. ¿Qué se tiene que andar metiendo? Está violando la Constitución, porque además, y esto lo hemos dicho ya hasta la saciedad, la reforma política de 2007 le hizo prácticamente a la medida a López Obrador
después de lo ocurrido en 2006 cuando no reconoció el triunfo de Felipe Calderón y se le hizo, fue él quien presionó para que los actores políticos no opinaran en los tiempos de veda electoral. Y eso sí le gustó desde 2007 hasta 2018. Ahora que es el presidente de la República ya no le gusta, ya no le gustan las reglas del juego y ahora quiere cambiar la regla del fuera de lugar y ahora quiere cambiar la regla del penalty, quiere hacer cambios que no le competen a él. Si es necesario una nueva reforma política, pues puede presentar una iniciativa, pero ya no sería para la elección del 6 de junio ni tampoco para la elección del 24. O sea, López Obrador quiere inventar las reglas, quiere ser el jugador, quiere ser el árbitro, quiere ser el contrincante, quiere establecer las cosas como le viene en gana y pues no se vale, no va por allí la situación. Bueno, vamos a otros comentarios que ustedes están formulando. Muchísimas gracias por participar. Francisco Aceves Silver da primero de kinder. Dice, los que hemos hecho auditorías o hemos sido sometidos a una de ellas, los observados o sujetos activos del acto son sujetos obligados a responder a las observaciones y cuestionamientos del auditor. Así es, ni siquiera es complejo y gracias a don Francisco Aceves por hacernos esta aclaración. Lourdes Barragán dice, hola, buenas noches, comunidad. También nos saluda Testito, buenas noches, aquí con un poco de problemas de conexión, así hemos estado, así que por ahí vamos saliendo juntos. Poncho Bautista Pérez, con esos 100,000 millones que se tiraron a la basura por la cancelación del nuevo aeropuerto, ¿cuántos aviones presidenciales se hubieran comprado? Suponiendo que cuestan aproximadamente 2,000 millones, y eso que López decía que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, gobierno rico que tira a la basura 100,000 millones. No, y contando, No. Para cuando se haga el recuento de lo que le costó al país un sexenio en el cual los caprichos y la ignorancia de López Obrador se fueron acumulando, por ejemplo, en litigios que se pudieron haber ahorrado en la Comisión Federal de Electricidad y que se ha tenido que indemnizar a ciertas instancias. No. Esto va a salir carísimo en crisis y en todo. Hoy ya nos estaban señalando que está el problema de que el crecimiento lo vamos a recuperar por allá por el 25. Carlos Medina dice, lo que el sedicente secretario de Hacienda quiso decir es que no se robaron 100 pesos, solamente 25. Víctor Robles Hernández es un orate el ganso, traidor al pueblo de México y su democracia. Santa Fuentes, buenas noches amigos del canal de Juan María. Marcos Gerade Budebo, linda noche tengas Juan y toda la comunidad. Manuel Isea, eso que dice el señor de Palagio, dice, indica la desesperación que trae porque se le está cayendo el teatro. Julián Martínez, maestro Naveja, aquí reportándonos del pueblo de Moreno. Un saludo por allá para Lagos de Moreno, Jalisco. Poncho Bautista Pérez, seguimos teniendo festín. López todavía no celebra bien en lo peor. Patricia González, y los 5,900 millones de dólares que se deben a BlackRock, esa es una deuda contraída existente. Así es, eso todavía está pendiente, todavía está pendiente. No, si la verdad es que va a ser un problema gordo, va a ser un problema bien complicado. Nancy Telles, buenas noches, comunidad pensante. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches a todos amigos y amigas, tardecito, pero aquí estoy, gracias. Elvira Quintero Nanbu, saludos comunidad, agradeciendo la información. Víctor Robles Hernández, a los chairos ya viene un incremento inmoderado de la inflación por las decisiones estúpidas del gobierno del peje idiota. Luis Ramírez, buenas noches comunidad. Alberto Martínez, lo de García Cabeza de Vaca será otra cortina de humo para desatender lo de la Auditoría Superior de la Federación, lo de la industria eléctrica, más humo que cualquier termoeléctrica a base de carbón y combustóleo. Nos saluda Aminadab Pérez Franco. ¿Cómo estás, Aminadab? Gracias por participar y por compartirnos tus materiales. Víctor Manuel Aguilar Nieto, buenas noches, comunidad pensante. Caridad Flota Quijano, adelante, señor Naveja, tenemos que estar muy pendientes de cómo el presidente se comporta, porque cada día es cambiante su actitud
y estar atentos a lo que estamos viviendo y luego no digamos que no sabíamos. Tenemos que estar unidos y lo único que por el momento podemos tener como esperanza es no votar por Morena. Bendiciones y cuídense mucho. Igualmente a cuidarse y a votar. No queda otra más de que votar, ¿eh? No hay otra. Ahora sí, hay que ganar a pesar del árbitro, ¿eh? A pesar de que el árbitro establezca, el triunfo tiene que ser contundente e inobjetable. Ramón Ramírez Aguilera, el auditor deberá dejar su trabajo si tiene vergüenza. ¿Cuáles son los datos correctos de la auditoría? Todo lo controla Andrés Manuel, es increíble su poder. Ningún presidente de los últimos 40 años ha tenido ese poder. Sí, es cierto. Marta López, y las dos nuevas cepas del COVID ya presentes en México, debemos cuidarnos mucho más. Aparentemente las vacunas no funcionan bien con esas cepas, es preocupante la situación y el pendigidente en campaña electoral y sin cuartel. Tenemos que seguirnos cuidando, ¿eh? Eso, aún vacunados, tenemos que seguir con los cuidados porque no sabemos todavía que hemos aprendido, pero hay otras que no sabemos hacia dónde van y de qué manera están ocurriendo. Aquí me quedo, Maru, con el comentario de Marta para entrar también a otros temas que tengo por aquí con respecto a, miren, por ejemplo, eh, JP Morgan está anunciando que va a cerrar su negocio de banca privada en México. Dice, el banco más grande de Estados Unidos firmó un acuerdo para referir sus clientes a Bancomer. La empresa mantendrá el negocio de banca de inversión, comercio y servicios de tesorería. JP Morgan cerrará su negocio de banca privada en México, según personas con conocimiento en el tema, a medida que los clientes adinerados en algunas de las economías más grandes de Latinoamérica están moviendo su dinero a capitales financieros internacionales. Es lo que está pasando. Se están yendo las inversiones de México y los bancos pues se van hacia donde tienen que, hacia donde creen que pueden recibir mejores dividendos y donde su dinero puede tener menos riesgos. Dice Felipe Calderón, el expresidente, JP Morgan está cerrando su negocio de banca privada en México, ya que los clientes con patrimonio mueven su dinero a capitales financieras internacionales. Así es, esta es la situación que está predominando. Miren, el tema de la energía eléctrica lo abordó de una manera interesante el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, expresidente del PRI, Enrique Ochoa Reza. Él fue entrevistado por Joely TVC y me parece que hizo afirmaciones muy interesantes y de estos pasos hacia atrás, con miras a lo mejor a el próximo sexenio, a la alternancia en el poder. ¿Qué debería de buscar México? Pues yo pienso que México va a seguir hacia adelante en su apertura energética porque hacia allá va el mundo. Es un poco como tratar de pedirle a la gente que no utilice su celular y que utilice de nueva cuenta aquellos teléfonos que usábamos que tenían un reguilete y le dábamos vuelta al marcador. Yo creo que es de ese tamaño el bloquear a las energías renovables que se han vuelto el presente y el futuro de la humanidad. Yo pienso de manera muy concentrada en que cada ciudadano tiene el derecho de producir y de consumir su propia energía limpia. Y en función de eso, creo que los sistemas jurídicos y económicos de los países deben de estar siempre abiertos a incorporar los cambios tecnológicos para beneficio de las familias mexicanas. Y creo que eso es el camino para México. A pesar de este retroceso, que regresa al país 100 años en materia energética, y que creo que es una pausa en el camino, pero que la tecnología, la realidad, la técnica y los derechos de los ciudadanos eventualmente en el futuro podrán poner las cosas en su lugar. son las palabras del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, en esta entrevista que realizó Joely Ramírez y que, bueno, pues nos presenta
una visión de esto que está pasando. Ya, como ustedes saben, la iniciativa preferente de López Obrador ya pasó en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado de la República. Dice la especialista en cuestiones financieras Adina Chelminsky, si México pierde el grado de inversión, Juan Carlos Camacho me preguntaba eso ayer, si México puede perder el grado de inversión. Bueno, pues Adina Chelminsky dice, si México pierde el grado de inversión, no va a haber fuerza humana o sobrehumana que detenga la caída del tipo de cambio. La contrarreforma eléctrica es un paso más en el camino para perderlo. Eso no sería bien costoso, pero para allá vamos. Todo parece indicar que es un camino, lamentablemente, por el que ya nos estamos yendo tristemente bajo estas circunstancias. Y bueno, pues están manejando mal la economía. Si están manejando mal la economía, es lo que va a suceder. En este mismo sentido, decirles que cuando hay una deuda tan grande como la que trae Petróleos Mexicanos de 107 mil millones de pesos, pues los mismos inversores van dando la vuelta porque no van a caer en apoyar a un país que además está golpeando al inversionista, que no respeta los contratos, no respeta lo que se firma por parte de las empresas. Ya ven, por ejemplo, López Obrador hablando, quieren que la CFE y Iberdrola, brincos diéramos, ojalá que México tuviera una empresa como Iberdrola, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, no hombre, estaríamos del otro lado. No, o sea, tenemos una situación sumamente complicada en esta materia. Oigan, el tema de la militarización es muy interesante y quiero comentarles que este asunto lo trata muy bien Fernando Gonzalvo hoy en Milenio. Les voy a leer el artículo, pero antes me gustaría que escuchen a Beatriz Pajés. Voy a presentarles el comentario que habitualmente hace Beatriz Pajés y le vamos a dar curso a sus comentarios que nos están haciendo el favor de registrar en la transmisión de este día. Voy con otros de sus comentarios. Dice, por ejemplo, Juan Alfaro, calma Juan María, es gente pagada por el gobierno, no vale la pena perder el tiempo. De repente también hay que ponerlos en su lugar, hay que quitarles la máscara, hay que desenmascararlos y hacerles sentir lo que son. Son unas mierditas así, ni siquiera grandes, ni siquiera, no, son una fregaderita. En contra de Javier Corral y los chihuahuenses por el problema del agua, ahora va con todo contra Cabeza de AMLO, cuando se irá a dedicar a trabajar, no le gusta, no sabe trabajar, no sabe administrar, no sabe gobernar, y pues ¿qué es lo que hace? Grilla. Manuel Isea, 1936, perdón, Lourdes Barragán, caray, 1936, estaba usando citas de 1936, pero realmente tratando de mandar el mensaje. Saludos desde Baja California, mandando el mensaje para la prensa actual. Maite Sadet dice, conozco mujeres como Beatriz que alimentan los delirios de sus parejas. Lo malo es que hoy tengan poder sin límites ambos. Miren, hoy me llegó un video, creo que fue Uscam quien me lo mandó, un video que no lo quise transmitir porque es un video de una serie de fotografías con la diputada esta de Nayarit que tanto. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta meterme en la vida privada. Si el presidente de la República tiene problemas de alcoba, pues que lo resuelva en la alcoba. Él es el jefe de Estado y eso no nos importa mientras no nos afecte como ciudadanos. Pero me llegó ese video y pues lo vi. Dice Poncho Bautista Pérez, Madero revivió en 1936. Carmen Robles Gil, estás describiendo a la chachalaca macuspana. Dice, la chachalaca macuspana, y eso que es su esposa, esta mujer tan leída y escreveída. Güerita Martínez, mis respetos para usted, todo un señor, adelante, sigamos comunicando, felicidades arriba a sus medios de comunicación, gracias. Lili Hernández, como siempre, buen programa, gracias. Josefina Hernández, adelante mi gobernador, el que nada debe, nada teme, supongo Josefina está
en Tamaulipas. Javier Ruiz, buenas noches, comunidad, saludos desde Tamaulipas. Para que vean, Zapata vive, no se enoje, señor Naveja, estos perros ladran porque para eso les paga el gobierno federal, son nuestros impuestos, sigue adelante, lo queremos mucho, muchísimas gracias, eso impulsa. Rosario Chávez, y si Betty, Tuto Nacional Electoral, no le pone reglas el presidente porque es el rebelde y el necio, ¿quién lo va a hacer entender que ya pare con su campaña política, que él es el presidente de la nación y las reglas son parejas, que no se meta? ¿Quién va a poner los pantalones? Por lo pronto el tribunal no, ¿eh? El INE lo ha tratado de hacer. Javier Ruiz, Charalines, su presidente quiere tacos de cabeza. Jorge Fernando Moya García, señor Naveja, estamos en camino de una Venezuela, ¿cuál es su opinión? Miren, yo le decía a Jorge Fernández días pasados que yo era de los que me resistía a hacer esa comparación, pero cuando ya pasan cosas como los apagones, cosas como se está dando el uso de los recursos para repartirlos y tratar de hacer clientelas, porque así es como Chávez y Maduro han controlado, dándole dinero a la gente, le dan dinero a la gente y por eso manipulan a grandes grupos. Entonces, yo me resistía, pero sí hay una serie de acciones que me hacen pensar que están siguiendo el modelo. Y yo no soy de los que creen que Estados Unidos nos va a salvar siempre. Aquellos que dicen, no, pero a Estados Unidos no le conviene tener un Venezuela a su lado. No le conviene, pero tampoco podría impedirlo. Pues acuérdense ustedes lo que les he dicho en alguna otra ocasión. Las Alemanias, había dos Alemanias con un muro dividiéndolas y así estuvieron durante mucho tiempo con sistemas políticos completamente diferentes. Por lo tanto, no nos confiemos, hay que ir a votar el 6 de junio. El secreto está en eso, en ir a votar. Dice también Javier Ruiz, ya lo dije, Marta López, reitero, toda una erudita la señora, está refiriéndose a Beatriz Gutiérrez Müller. Raúl Garza Fuentes, saludos desde Durango, comunidad Naveja. Raúl Miranda también nos dice, buenas noches querida comunidad. Bueno, les decía el comentario el comentario que está, déjenme contestar aquí rapidito, porque me estoy preparando para los comentarios de mañana. Bueno, les decía que el comentario de Beatriz Pajés Rebollar, la directora de la revista Siempre, quien está hablando de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque miren, este es un tema que hoy Fernando Escalante Gonzalvo en Milenio dice, entre los propagandistas el principal argumento a favor de la militarización, porque este es un tema bien importante, no lo desdeñemos, la forma en que los militares están tomando protagonismo es para tener cuidado. Bueno, dice, el principal argumento a favor de la militarización consiste en decir que no hay militarización, o sea que no hace falta hablar del asunto alguno, Alguno aduce como prueba que ningún gobernador es militar. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. A renglón seguido dicen que la presencia masiva del ejército es indispensable porque es la única institución que puede defender la soberanía y el interés público, la única que ha mantenido cohesión, honestidad, eficacia sin dejarse desviar por intereses particulares. Me está diciendo Maru que se han hecho algunos cortecitos, que espero que déjeme checar para estar seguro de esto que me está advirtiendo para que estemos todos en lo mismo. Se está cortando por segundos. Ya estamos en la recta final. Ha sido medio complicado. Ha sido medio complicado el día de hoy, que he ofrecido ya una disculpa a todo esto, pero bueno, estamos saliendo, creo que estamos saliendo de una manera airosa. Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, verdad? Bueno, pero les decía ese artículo de Fernando Escalante Gonzalvo, insisto, se entiende la necesidad propagandista del elogio, pero precisamente eso es lo preocupante. Es sabido que al secretario de la Defensa, el general Sandoval, no le gusta que se hable de la militarización. En su discurso del 9 de febrero, entre dolido e indignado, admonitorio decía, lejos de causar sorpresa o inquietud,
debería generar certeza el que las Fuerzas Armadas contribuyan al desarrollo del país, participando en proyectos prioritarios, porque siempre que se nos ha requerido, allí hemos estado. Pero fíjense una cosa, también en Milenio hay un programa, en Milenio Televisión, que conduce eh, este el exdirector. Serán civiles los que administren el aeropuerto. El exdirector de Milenio, y que habló con el responsable de la construcción del aeropuerto. Y allí se revela algo que me parece delicadísimo. Y lo vamos a escuchar. Este es un TikTok que vale mucho la pena que ustedes lo escuchen. Exactamente. Y los gananciales del proyecto son para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en ¿Los qué? las ganancias. ¿Las ganancias? Exactamente. A Chihuahua. Así Si es. no es la dueña del aeropuerto. Bueno, Ahorita maneja un presupuesto que es de todos los mexicanos. pero bueno, esa es una directiva presidencial, que el aeropuerto, las ganancias sean para la Secretaría de la Defensa Nacional, previo efectivamente el desglose de recursos para mantenimiento y demás insumos. Fíjense qué delicado Serán esto civiles los que que le administren. dice el general encargado de la construcción del aeropuerto a Carlos Marín, que las ganancias del aeropuerto, si algún día funciona el aeropuerto de Santa Lucía, van a ser para el ejército. Debo decirles, fíjense, el aeropuerto de Texcoco iba a ser autofinanciable en su construcción, y en su operación le iba a dejar un chorro de dinero al erario público, a todos los mexicanos, nos iba a dejar un montón de dinero. ¿Por qué? Pues porque iban a generar el derecho de uso del aeropuerto en grandes cantidades. Lamentablemente, no sé con qué atribuciones, el hecho de que sea el presidente no le da atribuciones a López Obrador para disponer de recursos, como en este caso estamos hablando de los recursos de un aeropuerto. Supongo que esos temas tienen que pasar por la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues que sea una orden presidencial no es una orden celestial. Vamos a ver qué es lo que sucede si logramos que el próximo Congreso tiene una Cámara de Diputados sin la mayoría del partido del presidente de la República. Les digo, vamos a este tema que hoy Beatriz Pajés habla también de las Fuerzas Armadas. El sábado 13 de febrero, la Guardia Nacional se puso al servicio del gobernador de Veracruz para desarmar a la policía de Orizaba y dar una especie de golpe de Estado. De ahí la siguiente carta a las Fuerzas Armadas. Señores del Ejército y la Marina, ¿están conscientes del daño que este gobierno está provocando al prestigio de una institución que se ha distinguido por su lealtad a los principios de la República? ¿Cuál es para ustedes la frontera entre la obediencia ciega y la lealtad institucional cuando hay un gobierno que atenta contra el orden constitucional y el patrimonio de los mexicanos? Han aceptado con sumisión inexplicable ser utilizados para legitimar los excesos y desvaríos del presidente. Saben que proyectos como el aeropuerto de Santa ustedes los van a ser responsables. No nos gusta, a quienes fuimos educados en el respeto a las Fuerzas Armadas, ver a sus titulares sentados en las mañaneras con la cabeza baja, escuchando cómo ese hombre que nadie, absolutamente nadie, se atreva a hacer o decir algo. Esta no es una carta para pedirles que den un golpe de Estado. Este es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes de servicio a la patria se atreva a decirle: no, señor presidente. Saben que este régimen ha dinamitado los equilibrios de poder. Saben que la amenaza es el instrumento que utiliza para doblegar a todos, incluso a los militares. ¿Qué podemos esperar si ustedes tampoco tienen el valor de pronunciar al menos 3 palabras? No, señor presidente. No permitan que avance y se consolide la tiranía. El dictador tiene éxito en la medida en que los demás aceptemos convertirnos en cómplices de sus arbitrariedades. El mismo que antes los llamó violadores, asesinos y narcotraficantes, los convierte ahora en empresarios constructores para rendirlos a un presidencialismo personalista que vulnera los cimientos de la República. La pregunta es simple. ¿Las Fuerzas Armadas van a seguir acatando disciplinadamente las órdenes de un régimen totalitario o en honor a la Constitución que juraron respetar van a tener el valor de pronunciar las 3 palabras que podrían salvar a México de una tiranía? No, señor presidente. Buenas las palabras de la periodista
Beatriz Pajés, que les quise compartir y que creo, perdón, que les quise compartir porque nos hablan de esa militarización que no tiene justificación, no se justifica por más que lo estén señalando. Bueno, también dice María Cristina Padrón, verá, señor presidente López Obrador, usted no ha medido la reacción legal internacional que va a provocar su reforma a la ley de la industria eléctrica. En México sin duda habrá litigios porque incluso ya hay sentencias en la Suprema Corte de Justicia en la materia que al parecer no vio. No, pues ¿qué va a haber? Pues si no le haya, a eso no le haya. Vamos, bueno, pues vamos a más comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Dice Zapata Vive, a la bruja del palacio también le encanta el protagonismo y los reflectores, así la sopilota. Benjamín Rivero, no hay que tener mucha inteligencia para saber que le aventaron todo el carro del poder al viejito auditor y lo doblaron. Pero bueno, mientras tanto ya aprobaron la reforma eléctrica y ahora a pagar las demandas que vendrán sale carísimo cumplirle sus venganzas a un loco. Sí, es cierto, Benjamín. Francisco Tobalín Flores, buenas noches, les des Dios, saludos a todos desde Zacatecas, la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Rómulo Colchado, ni más ni menos Hugo Chávez. Gerardo Arturo Velasco Rodríguez, como siempre, excelente información. Santa Fuentes, no voten por Morena. Karinita Guadalupe Pardo, el 21 de marzo, marcha masiva frena. Francisco Aceves Silver, JP Morgan se va de México, su cartera de clientes se la cede a Bancomer. Por cierto, las cuentas son de primerísimo nivel, así las cosas, ¿sí? Don Francisco tiene toda la razón. Se están yendo inversiones, se están yendo inversionistas, se están yendo instituciones que no tienen confianza, simplemente no tienen confianza. Lourdes Barragán, como mexicanos conscientes debemos promover un voto razonado. Tenemos todos los argumentos para acabar con el autoritarismo del cacas. Carlos de Aquino Castillo, buenas noches. Cada día es más difícil aguantar tantas tonterías de López y pensar que todavía le faltan 4 años. Qué desesperación y qué impotencia. Por eso hay que votar el 6 de junio. Salvador Lara Elizondo, saludos a esta linda comunidad naveja. Un fuerte abrazo, Juan María, igualmente, chava. Manuel Isea, JP Morgan empieza la desbandada, resultado de las pejendecisiones del señor de Palacio. Dice, síganle, el objetivo es darle en la madre a México. Otros comentarios, Gina Aranda Cabrera, muy buenas noches, señor Naveja, mil gracias por darnos voz a esta hermosa comunidad. Dios lo bendiga. Flora Mariscal, prefiero al PRIAN, al comunismo, no a Morena, fuera el cacas. Dice, un porro siempre será un porro porque no sabe hacer otra cosa, vive para destruir. Manuel Isea, lo único que nos salvará es salir a votar. Jerónimo Sandoval, pues ya Lopitos tiene a los militares en puestos estratégicos. Dice también Flora Mariscal, el cacas ha hecho en 25 meses lo que Chávez hizo en 13 años, destruir sus países para imponer las narcodictaduras militarizadas, comunistas estilo Bautista Pérez. La mayoría de las obras que López ha inaugurado han sido los cuarteles de la Guardia Nacional. Es cierto, eso es un hecho. También nos dice Flora Mariscal, si cada uno de nosotros convencemos a uno o dos que no votaron PRI, PAN o PRD, de lo contrario el cacas nos impondrá una dictadura comunista. Despierten. Manuel Isea, cuando López Porpillo dio su discurso donde nacionalizó a la banca, recuerdo que había un montón de militares escuchando. Le dije a mi novia, ahora esposa, estás viendo el próximo poder que dirigirá el país. Me equivoqué por 39 años, ahora sí lo veo muy factible. Son los comentarios que mucho agradezco que se están registrando en la transmisión de esta noche. Y bueno, paso a otros. Carlos Medina dice, se acaba de establecer que solamente 3 secretarías podrán comprar medicamentos, Hacienda, Ejército y Marina. O sea, en ese orden de ideas, los médicos comprarán armamento, granadas, balas y tanquetas. Así de ridícula es esta administración. Es que no es administración, es un desastre. Francisco Aceves Silver, no os preocupéis, ese aeropuerto está destinado al fracaso, se necesitan miles de millones de pesos que no existen ni existirán para comunicar
un solar en medio de la nada. Y Carlos Medina dice, imaginen la profundidad de odio que tiene Don Cacas, ni con todo el poder se puede sacarlo, está dañado severamente. Eso es lo que comentan con sus aportaciones. Oigan, esto se sale completamente de la grilla, es bien importante. Solo el 20% de la población adulta en la Ciudad de México realiza su trámite de testamento. Por favor, aprovechen. Hay muchos momentos en que es el mes del testamento. No dejen problemas a sus familias. Imagínense ustedes, solo el 20% de la población adulta en la Ciudad de México realiza este trámite. Si eso pasa en la capital de la República, háganse cuenta de qué es lo que pasa en poblaciones en donde la gente no tiene medida dentro de todo esto. El Banco Mundial estima que recuperar el nivel del Producto Interno Bruto que se tenía en 2018 tardará aquí al menos hasta 2023, y al considerar el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, como personas, a lo mejor como país, en 2023 se alcanza ese nivel. Pero nosotros como personas lo haremos hasta el 2025, en un contexto en el que, si bien el sector energético es importante, las decisiones de inversión van más allá de él y es necesaria una reforma fiscal. Esto ya lo hemos venido advirtiendo desde diferentes maneras. Y bueno, ya saben ustedes que hay un tipo que es el esposo de la secretaria de la Función Pública y que hace mucha grilla a favor de López Obrador. Él es John Ackerman. Y bueno, pues resulta que el CONACYT informó a través de una solicitud de transparencia cuál era su relación laboral con John Ackerman y si le ha entregado algún tipo de financiamiento. En respuesta, recibió un documento en el que se informó que es responsable técnico del proyecto Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una era de transformación social, y que el año pasado le dieron, ¿saben cuánto le dieron a John Ackerman? 5,817,000 pesos. ¿Qué les parece? O sea, a los suyos les da, pero a manos llenas. Ahí está, para que vean ustedes cómo se están dando las cosas con este gobierno. Tengo mucho más que platicar, pero hoy ha sido medio complejo. Yo estoy seguro que mañana tomaremos nuevamente el ritmo habitual de la transmisión. Les agradezco mucho el favor de su atención, invitándoles para que usen bien la mascarilla, cúbrense bien nariz y boca, lávense las manos con agua y jabón. Hay que conservar todo esto para poder no contagiar a los demás y protegernos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Lo mismo, a ver, déjenme cerrar con algunos de sus comentarios que me está mandando Maru y que no quiero que se queden pendientes ninguno. Dice José Rodríguez Jauregui, qué terrible será el futuro de México por causa de tanto estulto que votó por uno más estulto. A Don Gato, a Venezuela o a Cuba, ¿dónde firmo? Pues es lo que le decía yo ayer al presidente de Argentina, se lo regalamos, se lo vendemos vara, no hay problema en eso. Bueno, les recuerdo los síntomas para los casos de COVID-19: fuertes dolores de cabeza, diarreas, dolores musculares, pérdida del olfato y el gusto y problemas respiratorios. Ante síntomas de este tipo, consulten a su médico. Les he venido insistiendo que a pesar de que no hagan hasta lo imposible de localizar vacunas para sus niños, hay que vacunar a los niños contra la polio y contra el sarampión. Dice Lourdes Barragán, cuídense, descansen, mascarilla y la sana distancia. En fin, que Dios los bendiga y cuídense mucho, por favor.